Bueno, las polémicas declaraciones del expresidente Ricardo Lagos contra la gestión en infraestructura vial de los últimos dos gobiernos y otros temas más las vamos a analizar en CNN Chile con la exministra del CERNAM y además panelista de Ciudadanos aquí en CNN Chile, Laura Albornoz. Laura, gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes, Mónica. A ver, primero una impresión general sobre las palabras del expresidente Ricardo Lagos. Yo creo que el presidente se excedió en la forma, se equivocó en el fondo y erró en el lugar o en la oportunidad en que lanzó sus declaraciones. A mí me parece que uno esperaría que un expresidente siempre es libre de hacer las declaraciones y aportes que les parezca. Yo creo que nosotros mantuvimos una crítica respecto de las declaraciones del presidente Piñera hace una semana atrás. Y hoy día las mismas críticas las mantengo respecto del presidente Lagos. Me parece que él en particular, siendo parte de la coalición de gobierno, debió haberse cuidado más del lugar y la forma en que lo hacía. ¿Incluso más que el expresidente Piñera? ¿Por ser parte de la coalición? Incluso más. Yo hubiese esperado porque es el que tiene la intención de hacer alguna precisión o aporte. Hay espacio suficiente, yo creo, para un expresidente de acercarse a la presidenta Bachelet y decirle, me parece que hay que hacer más proyectos en infraestructura, pese a que se han invertido más de 28.000 millones de dólares en infraestructura y en concesiones cerca de 9.900 según el plan que tiene el ministro Undurraga y el ministro Céspedes. Dicen algunos sentidos de prensa que el expresidente Lagos habría manifestado sus apreciaciones anteriormente a la moneda y que no se le escuchó y que por eso finalmente hizo estas apreciaciones públicas. Entonces yo creo que un expresidente de Estado no tiene como alternativa el no ser escuchado y luego buscar otro camino. Él tiene la única alternativa que le cae más a un expresidente de la República es encontrar ese camino, y si no escuchado, la historia lo juzgará o juzgará su aporte, pero no me parece a mí que él, y menos en ICARE, yo creo que es importante el esfuerzo que está haciendo el ministro de Hacienda. Mira, si en esto cuando uno cosa que tú decía equivocó la forma, equivocó el fondo y equivocó el lugar. Analicemos primero el lugar. ¿Por qué equivocó el lugar? ¿Por qué no en ICARE? Yo creo que el presidente Lagos tiene una mala trayectoria o historia respecto a su relación con los empresarios. Se terminó diciendo en su gobierno que él fue el presidente más querido por los empresarios. Y ahí parece que lo amaban los empresarios. Somerville dijo que lo amaban los empresarios. Yo creo que los grandes empresarios son muy importantes para la economía, pero también son las pequeñas y medianas empresas con quienes estuvo reunida la presidenta Bachelet ayer en la mañana, y también son importantes la sociedad civil, a quienes escuchamos permanentemente. Entonces yo creo, a mí me gustaría más que los expresidentes estuvieran en todos los espacios hablando de esto, en las universidades, con los académicos, en todos los espacios donde se produce. Con los trabajadores también es un buen espacio para hablar con ellos, somos la fuerza de trabajo de este país. Pero hablabas de una mala historia en su relación con los empresarios del presidente Lagos. ¿A qué te refieres? En el sentido de que el presidente generalmente, o durante su gobierno, se vio un gobierno, claro, que tenía más una cercanía con el sector empresarial, que, bueno, a mí me parece muy bien, es muy potente, es necesario. Un presidente de la República tiene que tener relaciones con todos los sectores productivos del país, pero que, claro, mayoritariamente lo que uno ve de la opinión pública. Y, bueno, fue nuevamente el presidente Lagos a responderle a ICARE acerca de la economía y a dar clase, ¿no? A decir qué es lo que se debe hacer. Yo, en lo personal, creo que es un error, pero por sobre todo la forma y la oportunidad. A mí me parece que un expresidente que forma parte de una coalición debiese ser más cuidadoso, podría haber pegado un telefonazo a la presidenta y haberle dicho, mira, a mí no me parece que esto sea oportuno. Quizás fue sacado de contexto, como generalmente se dice, como hoy día leía Otone. Yo no he escuchado al presidente Frey hacer ese tipo de declaraciones. Yo creo que un error y que el expresidente se debieran cuidar más. A mí no me gustaron las declaraciones del presidente Ricardo Lagos. Hablando de la relación con los empresarios, ¿por qué cree que amaban a Lagos, como decía Hernán Somerville, dando esto, por cierto, si es que fuera cierto? Yo tuve poca experiencia con el gobierno de Lagos porque la verdad que yo ni siquiera voté por él. Estaba en España haciendo mi doctorado. No fui parte de su gobierno. Yo creo que todos los gobiernos tienen momentos gloriosos y momentos complejos. Y nosotros lo tuvimos en el primer gobierno del presidente Bachelet, donde me tocó ser ministra. Y tuvimos problemas con el Transantiago, y tuvimos problemas después, dentro de los más graves, con el terremoto. Y yo creo que lo que cabe en este tipo de situaciones es, por cierto, buscar el mejor momento y oportunidad para poder transmitir nuestras preocupaciones. ¿Pero los empresarios aman a Lagos, creo usted? Yo no sé si lo aman. Como yo no pertenezco a ese sector, yo creo que tiene una buena relación, pero a lo mejor, ¿sabe? Dicho de otra forma, a lo mejor yo hubiese aprovechado ese escenario en ICARE para haberlos llamado todos a remar para el mismo lado, a trabajar en conjunto para superar la situación de crisis económica, de desaceleración que afecta al mundo entero, ¿cierto? Esta crisis que nos va a afectar en el impacto económico que va a tener, sin duda alguna,
tribuna con la desaceleración de las grandes potencias, que son nuestros principales compradores, por ejemplo, en materia de cobre, o como tú misma hacías un análisis recién respecto de las personas que salen a buscar empleo. Yo hubiese esperado que esa oportunidad él la hubiese aprovechado, ya que tienen en ese sector una influencia, para más que dar lección por televisión, han dicho sumémonos a este proyecto, a que hay reformas importantes en curso en materia tributaria, en materia educacional, en materia política, sumémonos todos que este es un proyecto país. Hubiese esperado esa conducta. ¿Amarán más los empresarios a Lagos que a Bachelet? Mira, a mí lo único que me importa a quién ama la ciudadanía. No sé, por de pronto la presidenta tenía votos de apoyo transversales en la derecha, en todos los sectores políticos. Yo creo que el gobierno está pasando por un proceso de instalación de reformas estructurales importantes, que son en cierta forma transformadoras. Estamos propiciando un cambio importante en materia educacional, en materia tributaria, en materia política, como no se había visto antes en otros gobiernos. Y la verdad que en ese orden de cosas, claro, es un escenario más complejo, y aquí se requiere que todos le pongamos empeño. ¿O tú crees, Mónica, que yo no tendría ganas, o cualquiera de nosotros no tendríamos ganas de opinar? Y todos nosotros opinamos, pero buscamos los espacios para hacerlo. Ahora, tú me puedes contestar, sí, pero él fue presidente de la República, sin duda alguna. Con mayor razón entonces. Debería tener más cuidado. Pues yo le preguntaba si los empresarios amaban más a Lagos que a Bachelet. Usted respondía, a mí lo que me importa es a quién ama la ciudadanía. ¿A quién ama más la ciudadanía? Yo creo que la ciudadanía, y lo dice la encuesta, pero uno en la calle, la gente lo que espera es que Michelle Bachelet pueda hacer aquello para lo que se comprometió. Yo creo que la gente le cree a Michelle Bachelet y cree que ¿Más ella que está cualquier poniendo... otro expresidente de la República? Bueno, lo dicen las encuestas, ¿no? Sí. Yo no, es una percepción mía, pero ahí se mezclan con mis opiniones personales. Yo lo que percibo en la calle es que sí, ¿no? Yo percibo que la gente tiene confianza en ella, está insegurizado por el momento que estamos viviendo, tiene confianza en ella. Estas son reformas complejas, hay ciertas dudas, tenemos que escuchar lo que es necesario, tenemos que dialogar y llegar a acuerdos para lo que sea necesario, pero tenemos que hacerlos todos remando para el mismo lado, Mónica. Insisto, a mí me parece que la oportunidad y sobre todo el error en el fondo, porque cuando uno dice el tema de las concesiones, mira, ahí podríamos hablar largamente. Yo podría hablar del caso de la concesión del hospital de Calama, que se concesionó y está paralizado. La gente en Calama no tiene un hospital donde ir a atenderse, y esto fue un modelo atrás del modelo de concesión. Hubo grandes obras en materia de concesiones, pero por de pronto podemos debatir ideológicamente acerca del proyecto o del modelo concesiones o no concesiones, para hospitales o para obras viales. Eso es un tema a debatir, y ahí el ministro Undurraga tendrá que dar su opinión. Pero la información que yo tengo a mi disposición y que me fue entregada por el ministro de Economía es que justamente aquí se han aprobado un plan de inversión de más de 28.000 millones de dólares. Pero dice el expresidente Lagos que 9.900 en concesiones. Dijo dos cosas. Lo primero, dijo falta voluntad política. Falta decisión política, y habló de 8 años perdidos en infraestructura. Por eso me parecieron que en el fondo fueron inadecuadas sus declaraciones. Yo no sé a qué se refiere cuando dice que falta decisión política o voluntad política. Falta decisión política. Yo creo que esas son declaraciones absolutamente... La palabra correcta sería injustas con el gobierno de la presidenta Bachelet. Y permítame también injustas con los gobiernos en general. Yo creo que cada presidente de la República, independiente de la tendencia política, yo me imagino que en la expectativa del presidente Piñera también estaba la de poder avanzar lo más posible, porque todos sabemos además que las obras de infraestructura generan empleo, y generan una mejor condiciones en materia laboral a los ciudadanos. Y yo creo que en ningún caso los presidentes de la República lo que esperan es no aplicar aquellas medidas y no utilizar el presupuesto. Dijo también el expresidente Lagos que aquí el problema no era económico, que era político, el que estamos viviendo en Chile. ¿Usted coincide? No, yo creo que en Chile podemos tener sin duda alguna problemas políticos. Todos los gobiernos han tenido problemas políticos. Hay problemas políticos a la hora de implementar el programa, a la hora de llegar a consenso, a la hora de dar o explicar a la opinión pública de qué se tratan las reformas. Hay problemas a la hora de que la opinión pública comprenda realmente lo que se quiere hacer y con la rapidez que se quiere hacer, el esfuerzo del presidente de la República y de sus ministros. Por cierto que sí, que duda cabe, hay complejidades, pero lo que yo esperaría, y sobre todo una persona
que además se para frente al país en calidad de expresidente de la República, que lo que haga más bien, más que ir a quejarse en el espacio, teniendo como oyentes o como público al empresario, él pueda colaborar con propuestas. Esta no es primera vez, fíjese que el otro día también en un tema, esta mirada a largo plazo. Yo estoy de acuerdo con cuando Ernesto Tone dice en una entrevista, hoy día me da la impresión en la segunda, sí. Esta mirada, esto no hay que ir en la mirada pequeña, yo creo que hay que mirar el Chile hacia largo plazo, y eso es lo que se está haciendo. Hay que pensar en la minería a largo plazo, hay que pensar en la educación a largo plazo, en las obras de infraestructura, pero también en la equidad a largo plazo, y aquí hay grandes reformas que apuestan a repartir de mejor manera la cancha, a equilibrar el piso, y yo creo que eso él no lo está mirando porque focaliza su discurso solo en obras de infraestructura. Yo estoy de acuerdo con que el tema del empleo y la inversión es importante, pero también está el darse cuenta que estas otras reformas, la reforma en materia educacional, la reforma tributaria, que es un procedimiento, y las reformas políticas nos van a permitir equiparar la cancha. Ahora, Laura, debiera entenderlo así también. El hecho de que metieron en el mismo saco, básicamente, al gobierno de Sebastián Piñera y de la presidenta Bachelet, ¿usted cree que finalmente dolió en la moneda estas palabras? En eso no tengo ningún complejo. Mire, si el gobierno del presidente Piñera, yo quiero tratar con mucho respeto a un expresidente de la República. Yo puedo discrepar con él en lo contenido, en las diferencias ideológicas, pero respeto en tanto él fue elegido por el pueblo chileno, yo lo respeto, no estuve de acuerdo con su gobierno. Y pero no voy a denostarlo. ¿Es justo que Lagos meta en el mismo lago los dos gobiernos? A mí me parece que el presidente, cuando un presidente se para respecto de otro, en un cierto peldaño más arriba, peca de soberbio. Y yo no creo que el presidente Lagos sea soberbio. Entonces, o cometió un error, o sus palabras fueron mal interpretadas. Por de pronto, a mí, como una simple, como una ciudadana, exministra, por cierto que me molestaron sus palabras, yo creo que no ayudan en nada, no contribuye a que las cosas mejoren, y más bien yo le haría un llamado al presidente, a quien le tengo mucho aprecio y estima, y creo que es un gran valor de Chile, a ser más cuidadoso, porque por de pronto lo invitaría a pedir una reunión con la presidenta Bachelet en La Moneda, y si no la encuentra, a pedirle una reunión al ministro Peñailillo para manifestarle sus preocupaciones. Yo creo que sobra el espacio de encuentro. Bueno, la Moneda públicamente le baja el perfil a esto, evidentemente no le queda otra que bajarle el perfil y decir que están súper alineados con las palabras del expresidente Ricardo Lagos. ¿Usted cree que están así o es lo que hay que decir públicamente? Porque ¿usted cree que no le molestó en nada a la Moneda y a la presidenta lo que dijo el expresidente? Yo no sé lo que pasó con la presidenta, no se lo he preguntado. Ahora, si usted me pregunta a mí, como Laura Albornoz, mi opinión respecto de la declaración, yo creo que claramente no demuestra ninguna alineación. Yo considero que las palabras de la decir eso? No lo sé, le puede haber pillado desprevenido, posiblemente. ¿O es lo que hay que decir? Porque no se puede atacar a un expresidente de la misma coalición. Mire, yo mis palabras no las considero un ataque. Yo creo que uno puede discrepar en democracia, incluso dentro de la misma coalición, y eso no tiene nada de malo. Lo hacemos con la oposición permanentemente, pero también podemos entre nosotros tener posiciones diversas, y yo considero que no considero que esto demuestre una completa alineación, para nada. Yo considero, insisto, que las declaraciones del presidente Lagos, a quien le tengo mucho respeto, fueron inadecuadas, inoportunas, y la verdad que creo que se pasó un poquito la raya. Esta es la opinión mía, pues a nadie le importe, pero usted dijo, se fue al chancho. Claro, eso es poco académico, yo les pediría que, además, mis alumnos que me pueden estar viendo por televisión, es una frase un poco coloquial. Yo considero que se le pasó la mano, derechamente, Mónica. Usted no solamente dijo que Lagos se fue al chancho con sus declaraciones, dijo, y creo que debe usar más seguido la parcela de Caleu. Sí. No solo eso, sino que además retuiteó una opinión en que uno normalmente retuitea cuando está de acuerdo. Parafraseando el mismo Lagos, todo lo que sea jubilable se debería jubilar e irse a Caleu. ¿Sabe qué? Yo creo que la buena política requiere que... ¿Se tiene que jubilar Lagos? Nosotros demos espacio a que los gobiernos se desplieguen como se tienen que desplegar. Y la buena política requiere que nosotros podamos guardarnos nuestras propias opiniones e impresiones para los espacios particulares y dejar que las cosas que deban suceder sucedan. La buena política requiere que uno colabore, y la buena política requiere que también uno guarde silencio cuando debe guardar silencio. Entonces, si usted me pregunta si se equivocó, yo le digo derechamente que se equivocó. Esa es mi opinión. Se equivocó, yo creo que debiese tener más cuidado. ¿Debe y si jubilarse? Se debe jubilar o no es una decisión personal. Si jubilarse supone tener más cuidado o no tener intervenciones en momentos tan complejos y coyunturales como esto,
Por cierto que sí. Ok. Y eso que todo usted, este análisis que usted dice de no hacer críticas públicas, de hacerlo en los espacios adecuados, ¿rige también para el presidente de su partido, Ignacio Walker, cuando, por ejemplo, ha criticado no una, sino que muchas veces, por ejemplo, la reforma educacional, con críticas que han molestado directamente en La Moneda? Yo creo que el caso de Walker ha sido, en tanto senador y presidente de un partido político, que establece divergencias respecto de los proyectos mismos y respecto a los contenidos de los proyectos, respecto al enfoque. Se han presentado mociones parlamentarias, indicaciones, se han realizado reuniones con los ministros objeto de ajustar los proyectos. Me parece que en ese orden de ideas uno tiene las facultades, porque de hecho es senador de la República, para hacerlo. Yo permanentemente, cuando ocupé el cargo de vicepresidenta nacional de la Democracia Cristiana, pedí que nosotros fuéramos definitivamente, que pudiésemos volcar las opiniones internamente. He actuado siempre de esa forma. Yo creo que lo demás a veces raya en el exceso de protagonismo de algunos autores, de algunos actores, perdón, en política. No soy nadie para emitir juicios respecto de... A mí, solamente consultada lo hizo lo hizo después del expresidente, no hace Walker. Consultada respecto a esta entrevista. Usted me está entrevistando a mí, yo le digo, yo creo que el presidente se equivocó, y yo, cada vez que Ignacio Walker ha emitido declaraciones que a mi juicio suponen una escasa comprensión o ventilar fuera de la coalición proyectos que todavía están en plena discusión, son poco productivas, son poco eficientes. Entonces tengo el mismo razonamiento, y esto no significa ser obsecuente, Mónica, significa simplemente que a mí me parece que gobernar es un acto de máxima complejidad que requiere de muy buena política. ¿Y hay doble estándar en la nueva mayoría cuando se critica al expresidente Sebastián Piñera, pero se defiende al expresidente Ricardo Lagos? Yo creo que se comete un error, sí. Yo creo que se comete un error. Yo creo que si uno pide que un presidente tenga una conducta con altura de Estado, se le debe pedir a todos por igual. O sea, cuando yo recrimino el tono, el lugar del presidente Piñera, el por qué hace esas afirmaciones cuando él tuvo tal o cual comportamiento cuando fue presidente, yo de lo mismo esperaría, con mayor razón aún, Mónica, si usted me permite, que el presidente Lagos, que fue presidente de nuestra coalición, tuviera una actitud más leal en el que viene a ser el segundo gobierno de la presidenta Bachelet. La presidenta no está gobernando aquí por casualidad. Ella no llega con un programa que la ciudadanía no haya conocido. Ella no llega a ser reelegida por segunda vez por mera casualidad. Ella fue elegida porque la gente confía en un liderazgo que está justamente tratando de aplicar las reformas que comprometió con el país. Para cerrar, un bonus track, porque es bien interesante leer su cuenta de Twitter. Está buena. Estoy leyendo varias cosas hoy día antes de la entrevista. Y otra de las cosas es que cuando alguien le preguntaba, ¿le gusta Velasco? Usted decía, sí, me gusta Velasco. ¿Es Velasco su candidato? Hoy por hoy, si usted tuviera que ir hoy día entre los candidatos que se mencionan y tuviera que ir a marcar, ¿por qué marcaría por Velasco? No, fíjese que yo marcaría por el candidato de la nueva mayoría. Pero en primer lugar marcaría. ¿Pero le molestaría que ese candidato fuera Velasco? Pero no, para nada, en absoluto. Y tampoco apoya un DC primero que Velasco. Para terminar con la aclaración, me molestaría si el candidato fuera Marco Enrique Minami. Yo estoy por el candidato de la nueva mayoría. Ahora, mi preferencia va a ser siempre un demócrata cristiano, porque soy militante de la democracia cristiana, y aquí en este mismo canal dije que tiene la democracia cristiana candidatos que van desde Pancho Huenchumilla, el Ignacio Walker, Jimena Rincón, Claudio Rego, lo que hemos tenido. Ahora, yo voy a estar porque efectivamente esta coalición de centro-izquierda puede seguir avanzando por el bien del país en un proyecto en común. Y en ese sentido voy a apoyar al candidato, y me parece que fue un candidato a un hombre que conocí como colega, como compañero de gabinete, que considero un hombre serio, trabajador, un hombre efectivamente que tiene posiciones más liberales que las mías, pero a quien respeto y valoro, y también a quien refresca, da un aire nuevo, tiene ideas creativas, y nos dio como quiso el año 2009, pero a quien le tengo respeto, tiene un liderazgo que muchas de sus ideas son muy respetables, como es Marco Enrique Minami. Pero si usted me pregunta hoy día cuál es mi posición es apoyar al demócrata cristiano en primer lugar. Ok, Laura Albornoz, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Chile. Hacemos una pausa y ya estamos de regreso. Espérenos.